Amén. Hoy vamos a iniciar leyendo el Salmo 66. Dice el Salmo 66, aclamad a Dios gozosamente toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Haced gloriosa su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosos son tus hechos. Por la grandeza de tu fuerza, tus enemigos se te acercan acobardados. Toda la tierra te adorará y cantará salmos a ti. A tu nombre cantará salmos. Venid y ved las obras de Dios. Él es portentoso en sus hechos para con los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, a pie atravesaron el río. Allí nos regocijamos en él. Sí, Señor, aclamad a Dios gozosamente toda la tierra y cantad la gloria de su nombre. Sí, Señor. Haced gloriosa su alabanza y decid cuán asombrosos son tus hechos, Señor. En verdad, Señor. Cuán grandiosos son tus hechos. En esta mañana te damos gracias y venimos ante tu presencia, Señor, para ser alimentados, Señor, y ser nutridos, Señor. Danos el alimento apropiado, Señor, para que podamos crecer y cumplamos tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de la transformación y la conformación. Todos los seres humanos pueden ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Todos. Todos los seres humanos pueden ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Pero no todos quieren. Tampoco todos aceptan. La humanidad, muchos de ellos no aceptan ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Las personas conformadas a la imagen de Cristo, las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador, no podrán ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Es decir, si queremos ser transformados y conformados a la imagen de Cristo, hay un requisito: nacer de nuevo. Si no nace de nuevo un ser humano, no podrá ser transformado y conformado a la imagen de Cristo. Dice en el Nuevo Testamento, nos hace el Señor ver que necesitamos un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos hace ser hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Hermanos, ahora somos hijos de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 1 y 2, el Señor le dijo a Nicodemo: necesitas ser regenerado, es decir, nacer de nuevo. Nacer de nuevo con la vida divina. La vida divina es diferente de la vida humana que recibimos de nuestro nacimiento natural. Por lo tanto, Nicodemo, su verdadera necesidad, esto es muy importante, la verdadera necesidad de Nicodemo no era tener conocimiento, sino nacer de nuevo.
Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el verso 1. Nicodemo, como muchos seres humanos, no saben cuál es su verdadera necesidad. Nosotros nacimos de nuestros padres, recibimos una vida humana, pero con esa vida humana nosotros no podemos ser transformados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, dice la Escritura: ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo buscaba el conocimiento. Él iba a ver y a investigar si verdaderamente Jesucristo venía de Dios. Él quería saber, quería tener conocimiento. Esa era la necesidad que Nicodemo tenía como prioridad: conocer. La humanidad no se da cuenta cuál es verdaderamente su necesidad. Satanás ha trabajado en todos los tiempos para que el hombre no entienda cuál es su verdadera necesidad. Y su verdadera necesidad no la pueden encontrar. Solamente se encuentra cuando la persona nace de nuevo. Esa es la verdadera necesidad. Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y podemos entenderlo en el verso 4, porque Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí nos damos cuenta que Nicodemo no entendía, andaba perdido. Nicodemo buscaba tener mejores enseñanzas. Eso era lo que él buscaba. Hoy muchos creyentes que ya nacieron de nuevo andan buscando lo que Nicodemo andaba buscando. ¿Qué andaba buscando? Que era tener mejores enseñanzas. ¿Para qué? Para mejorarse, para mejorar su vida humana. Todos los religiosos eso es lo que buscan. Buscan mejorar su comportamiento. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque hoy vemos que la maldad se está multiplicando y que no hay un buen comportamiento en los seres humanos. ¿Cómo puede el hombre tener un buen comportamiento? Buscar el buen comportamiento sin nacer de nuevo, jamás llegaremos nosotros a ser transformados. Y aunque aquellos, dice, y aunque aquellos que no son religiosos buscan ser mejores, esto no se puede lograr con enseñanzas. Si usted quiere ser mejor y quiere cambiar su vida y ya está cansado de vivir, necesita nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no hay transformación y no hay conformación. Recibir la vida divina, buscar enseñanzas, pertenecen al árbol del conocimiento. Pero el Señor llevó a Nicodemo a su verdadera necesidad, que es nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ser transformado.
Hoy los seres humanos necesitamos transformación y conformación. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Para tener esa realidad nosotros necesitamos la transformación y la conformación. Nicodemo se consideraba un hombre moral y bueno, pero lo dicho por el Señor en este versículo implica que no importa cuán bueno haya sido Nicodemo, exteriormente él tenía la naturaleza satánica como descendiente de Adán. Él había sido envenenado por la serpiente antigua y la naturaleza de la serpiente estaba dentro de él. La transformación es interior y la conformación es exterior. ¡Qué tremendo! Tenemos que reconocer que esto es algo verdaderamente que necesitamos nosotros más que el 100% de dedicarnos. Si nosotros no tenemos una dedicación a buscar esta verdad, jamás podríamos nosotros llegar a morir como cristianos y no estar transformados ni ser conformados. Todos los seres humanos fuimos hechos conforme a Cristo. Todos los seres humanos fuimos hechos conforme a Cristo. Un día Cristo vino y tomó la semejanza de nuestra forma, lo recibimos a Él y Él entró en nosotros. Este Cristo está ahora dentro de nosotros y lleva a cabo la obra de transformación. No solo la transformación a su imagen, sino también conforme a su propia forma. Finalmente Él vendrá a fin de transfigurar nuestro cuerpo físico a la semejanza de su cuerpo glorioso. Filipenses capítulo 3, en el verso 21. Filipenses capítulo 3, en el verso 21. 3:21 de Filipenses. Dice la escritura así. Dice desde el verso 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria se halla en vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con anhelo al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con lo cual sujetó también a sí mismo todas las cosas. Con el tiempo nosotros seremos plena y completamente lo que Él es. Con el tiempo nosotros los creyentes seremos completamente lo que es Cristo. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Cuando le veremos, seremos semejantes a Él. Cuando Él se mire a sí mismo, dirá: todos vosotros sois como yo. Cuando nos miramos, diremos al Señor Jesús: todos somos como tú y tú eres como nosotros. No habrá ninguna diferencia. Todos seremos como Cristo
y Cristo será idéntico a nosotros. Cristo y nosotros y Cristo, tendremos la misma imagen, tendremos la misma semejanza. Esto es el propósito de Dios al crear al hombre. Este es el propósito de Dios al crear al hombre. Que no se nos olvide. Fuimos creados a la misma imagen y la misma semejanza de Dios. Y este es el propósito de Dios al crear al hombre. Para expresar a sí mismo, para expresarse a sí mismo. En cierto sentido, la creación del hombre fue completada, pero el proceso de transformación continúa. Estamos ahora bajo el proceso de transformación, esperando su regreso. El hombre fue creado no solamente a la imagen interior de Dios, sino también en su semejanza exterior. Todas las demás cosas de la creación concuerdan con su propio género. Sin embargo, el hombre no fue creado conforme al género humano, sino a la semejanza de Dios. Así como la imagen alude al ser interior de Dios, la semejanza debe de referirse a la propia forma externa de Dios. ¡Qué tremendo! Nosotros fuimos creados en imagen y semejanza, es decir, interiormente y exteriormente fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. La relación entre Dios y el hombre es un misterio. Por una parte, la Biblia dice que Dios es un Dios invisible, pero por otra afirma que aún antes de la encarnación de Jesús, Él apareció varias veces como hombre en el Antiguo Testamento. Varias veces Cristo apareció con un cuerpo humano. Mientras Abraham estaba sentado a la entrada de la tienda, vio que 3 hombres venían hacia él. Génesis capítulo 18, en el verso 16. Qué maravilloso que nosotros estemos centrados en esto. Y que las cosas terrenales no nos distraigan para lo que fuimos creados. Que nosotros podamos verlo, pero no solamente verlo, sino también recibirlo. Vamos a leer Génesis capítulo 18 en el verso 18 en el 1. Después Jehová se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, estando él sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones de pie frente a él. Al verlos corrió su encuentro desde la entrada de su tienda y se postró en tierra y dijo: mi Señor. Cristo, Dios se le apareció a Abraham con un cuerpo humano. Si he hallado favor ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y descansad debajo del árbol. Déjame traer un bocado de pan para que os sustentéis y después podréis seguir adelante, puesto que habéis llegado hasta vuestro siervo. Así que ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: prepara enseguida 3 medidas de flor de harina amasada y haz tortas. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al siervo, y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó cuajada
y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras comían. 3 varones se le presentaron a Abraham. Uno era el Señor. A Dios nadie jamás lo ha visto, pero Abraham tuvo comunión con Dios. Era Cristo. Cristo en forma humana, y 2 ángeles en forma humana se le aparecieron a Abraham. No solo se le aparecieron, sino que comieron lo que Abraham le sirvió. Entonces, Dios en forma humana se le aparece a Abraham y platica con él como un amigo. Dice en el verso 10, dice el 9, dice, luego le preguntó, ¿dónde está Sara tu mujer? Dios le está preguntando en forma humana. Él respondió, allí en la tienda. Él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, Sara, será cierto que ha de dar a luz siendo ya viejo? Oiga, Abraham tuvo el privilegio de platicar con Dios, de platicar con Cristo como un ser humano. Por eso se le llega a llamar a Abraham el amigo de Dios. Y dice, ¿hay para Jehová alguna cosa demasiado maravillosa? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me he reído porque tuve miedo. Y él dije, no es así, sino que te has reído. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Jehová dijo, ¿ocultaré yo a Abraham qué voy a hacer? Puesto que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo el clamor de Sodoma. Los 2 ángeles se fueron y Jehová se quedó con Abraham a platicar un largo rato. Esto es maravilloso. Esto verdaderamente es maravilloso. Entonces nosotros podemos ver a través de las Escrituras que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. El Señor y los ángeles se le aparecieron a Abraham, invitó a los 3 hombres a su tienda, les sirvió una buena comida y todos comieron con él. Dios comió con Abraham y ambos conversaron mucho. Esta es la razón por la cual Abraham se le llamó amigo de Dios. Santiago capítulo 2 en el verso 23. Si leemos Génesis 18 veremos que el relato de ese pasaje trata de una comunión entre amigos. Dios era amigo de Abraham. Después de cierto tiempo el Señor despidió a los 2 ángeles y él permaneció con Abraham. Este estuvo delante del Señor como delante de un amigo. Ese era Cristo. Antes de su encarnación, la segunda vez que Cristo apareció en forma de hombre fue en el caso de Jacob en Peniel. Un hombre vino
para suyugar al fuerte Jacob. Génesis 32, 24. Génesis 32, en el verso 24. Dice el verso 22, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervos y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo junto a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la coyuntura de su cadera y se dislocó el encaje de la cadera de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo el varón: suéltame porque raya el alba. Mas Jacob le respondió: no te soltaré si no me bendices. Él dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Entonces él dijo: no te llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has prevalecido. Jacob le preguntó y dijo: declárame, te ruego, tu nombre. Pero él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, sin embargo ha sido conservada mi vida. ¿Con quién luchó Jacob? Con Dios. ¿Cómo? Como un hombre. Jacob era de una fortaleza fuerte y Dios, como hombre, luchó con él. La palabra Peniel significa la faz de Dios, el rostro de Dios. Él vio el rostro de Dios. Dios apareció como hombre allí, como un hombre verdadero. Si él hubiera sido un hombre de verdad, ¿cómo habría podido luchar con Jacob? En otra ocasión fue con Josué, en el capítulo 5 de Josué. En el capítulo 5, de Josué, dice en el verso 12: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: haz cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y en el verso 13 dice: sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y aquí un varón estaba frente a él, el cual tenía su espada desenvainada en la mano. Y José fue hacia él y le dijo: ¿estás a favor nuestro o eres adversario? Dice, él respondió: ni lo uno ni lo otro, sino como capitán. Qué tremendo. Sino como capitán del ejército de Jehová he venido ahora. Es decir, Dios, en Cristo se le apareció aquí a Josué para hacerle entender que Él es el capitán, que Él es el que dirige, que Él es el que va a resolver su problema en la guerra. Él respondió: ni lo uno ni lo otro, sino como capitán del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El capitán del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Así lo hizo Josué. ¡Qué maravilloso! Dios apareció con un cuerpo humano a Josué. En ese lugar estaba Dios también. Nuestro Señor Jesucristo apareció antes de su encarnación, varias veces en la forma de hombre. Esto es realmente un misterio. Todos los seres humanos tenemos el rostro igual de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Esta es la razón por la cual tenemos sabiduría, voluntad,
emociones, tal como Dios. Pero no tenemos la realidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios, pero no tenían la realidad. Hoy todos los seres humanos son y tienen la imagen y la semejanza de Dios, pero les falta la realidad. Todos los seres humanos, aún los rebeldes, son hechos a la imagen de Dios y tienen la semejanza de Dios, pero no tienen la realidad. Los seres humanos necesitamos la transformación y la conformación. La transformación es interior, es decir, ¿en qué consiste la transformación interior? Nosotros tenemos una voluntad, pero nuestra voluntad está contaminada por Satanás. Nosotros tenemos una parte emotiva, tenemos emociones, tenemos nosotros sentimientos, pero todo eso está contaminado. Si no le permitimos al Señor que nos transforme, que mi voluntad sea una con su voluntad, que mis sentimientos sean uno con Él, con sus sentimientos, que mi mente no sea una con su mente, y no le permito al Señor que me transforme, tendré la semejanza y la imagen, pero sin la realidad. En eso consiste la transformación y es interior. La conformación es exterior. Cuando nosotros hablamos de la conformación y es exterior, realmente yo como hijo de Dios y como cristiano me estoy dando cuenta que este asunto de la transformación y la conformación no es nada sencillo. Número uno, ¿por qué? Porque nosotros cuando recibimos a Cristo no tuvimos esta enseñanza de ser transformados. Una vez que recibimos a Cristo, seguimos buscando el buen comportamiento y la moral que a nada nos lleva más que alejarnos de Dios. No tuvimos una verdadera enseñanza lo que es la transformación. Yo lo digo por mí mismo, yo no la tuve. Yo no me daba cuenta realmente qué es la transformación y qué es la conformación. Por un lado entendía que fui hecho a la imagen de Dios y a la semejanza, y tampoco eso lo podía entender. Algunas veces quise hablarlo y algunos mismos creyentes me decían que eso no era verdad, que nosotros no teníamos la imagen ni la semejanza. Me he dado cuenta con el tiempo que sí fuimos creados a la imagen. Es decir, la imagen es interior y la semejanza es exterior. Adán y Eva la tuvieron, pero no tenían la realidad. La realidad se iba a cumplir si ellos hubieran comido del árbol de la vida. Si ellos hubieran atendido lo que el Señor les dijo, coman del árbol de la vida, ellos hubieran entrado en la realidad. No solamente habían sido creados a la imagen y semejanza, sino que habían tenido la realidad. Yo creo que usted ya se dio cuenta que usted es un cristiano, un hijo de Dios, pero no tiene la realidad. Entonces la transformación es interior y nos va a llevar a ser interiormente igual a Cristo, a tocar la pared. La conformación es exterior. Allí en la conformación, tanto como la transformación, es verdaderamente
yo digo por mí mismo, digo, Señor, estoy muy reprobado, porque la transformación es exterior. Es decir, que mi manera de hablar, si yo hablo brusco, si yo hablo enojado, si yo tengo un carácter externo mal, necesito la conformación. ¿Qué hacemos cuando alguien nos habla o nos dice que estamos mal o nos dice nuestros defectos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuánto nos enojamos cuando alguien nos dice cambia tu manera de ser? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros mismos padres nos llaman la atención y nos dicen que estamos equivocados? ¿Cómo respondemos? A gritos. Necesitamos la conformación. La conformación es exterior. Abraham era un hombre verdaderamente humilde, que sabía responder. ¿Cuánto necesitamos nosotros los seres humanos ser transformados y ser conformados a la imagen de Dios? La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 3 en el verso 21 que con el tiempo seremos plena y completamente transformados y conformados a la imagen de Cristo. Necesitamos la realidad. Necesitamos tocar la realidad. No solamente tener la imagen y la semejanza, sino tener la realidad. Nosotros lo que tenemos es solo las expresiones. Necesitamos el contenido. También tenemos una forma, la forma de la imagen, igual que una fotografía. Sin embargo, la fotografía carece de realidad. Cuando el hombre fue criado con la forma de Dios y a su imagen, no tenía la realidad de Dios, ni su vida. Aunque sí tenía la forma y tenía la imagen de Dios, el hombre fracasó. Entonces el Señor vino en forma de hombre. Él murió en esta forma y resucitó para elevar esta forma. Su muerte y resurrección nos permiten recibirlo fácilmente. Hemos recibido y obtenido esta vida divina. Y por dicha vida podemos tener la realidad de Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no tendrás la vida, no tendrás la realidad. La vida divina obra ahora en nosotros para transformarnos. Nuestra vida vacía. La vida divina está obrando ahora en nosotros para transformar nuestra vida vacía en la forma divina de la verdad, de la realidad. ¿Cuántas veces nos han dicho que somos cristianos falsos? Que no somos cristianos verdaderos. ¿Cuántas veces nos han dicho que somos hipócritas? Y muchas veces nosotros no sabemos ni qué decir. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que sí nacimos de nuevo, pero no tenemos una realidad. En esto consiste la transformación. Finalmente seremos conformados a su imagen. La Biblia es la revelación de este misterio. Es muy importante, crucial y esencial que veamos la imagen de Dios y su forma, en los cuales, conforme a las cuales fuimos creados, todos debemos ver como Cristo. Cristo fue esa imagen y cómo tomó forma de hombre para que lo recibiéramos a Él como vida y realidad. Nuestro final
nuestro final, al final, nuestra mente será transformada. Seremos mezclados Él y nosotros. Llegaremos a ser uno. Seremos uno. Seremos su apariencia, su expresión. Él será nuestra realidad y contenido. Él y nosotros seremos uno. Él será como nosotros. Nosotros seremos como Él. Entonces expresaremos a Dios en todo el universo. Los pasos para poder cumplir el propósito por el cual fuimos creados son uno: la redención. Si un ser humano no busca al Señor y no se arrepiente de sus pecados y no recibe la redención, jamás expresará a Dios. Ese es el primer paso para que un ser humano no solamente tenga la imagen y la semejanza de Dios, sino que tenga la realidad. Si no nace de nuevo, no podrá. 2, la justificación. Somos pecadores caídos, pero en la redención Él nos justifica. 3, necesitamos la santificación. Apartarnos de las cosas mundanas y empezar a buscar al Señor. 4, la transformación. Y 5, la conformación. Y por último, la glorificación. Quisiera terminar con un pasaje aquí en Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Realmente la Escritura puede cambiar nuestra manera de pensar, que está contaminada. En primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 18. Vamos a leerlo. Primera de Pedro. En el verso 12, vamos a leer el 12. Fíjese bien y vamos leyéndolo con mucha atención. Amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros, que os ha venido para ponernos a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí dice así: amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros, que os ha venido para ponernos a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, que aquí la palabra griega traducida fuego de tribulación significa incendio y denota el arder de un horno de fundición donde se purifica el oro y la plata. Aquí el apóstol Pedro consideró que la persecución sufrida por los creyentes era semejante a un horno ardiente usado por Dios para purificar la vida de ellos. Esta es la manera en que Dios disciplina a los creyentes en el juicio de su administración gubernamental, el cual comienza por su propia casa. Dice en el verso 13: gócense por cuanto participéis de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria, que es el de Dios, reposa en vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o como quien se entremete en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, el Señor va a empezar a hacer su juicio por su casa. Dice, por su casa. Dice, y si el justo, ponga atención aquí, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador?
Aquí no está hablando, no se refiere a los creyentes quienes llegan a ser justos, a ser justificados por su fe en Cristo. Aquí no está hablando de esa salvación. Aquí está hablando de que nosotros podemos morir y no ser salvos de nuestra manera de ser. Amén. Aquí no se refiere a ser salvo mediante la muerte del Señor, de la perdición eterna, sino a ser salvo mediante las pruebas de persecución que representan el juicio disciplinario de Dios. Fíjese bien, dice el 19, de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Aquí dice en el verso 19, de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, que Dios en su voluntad quiere que todos nosotros, los hijos de Dios, padezcamos por el nombre de Cristo. Esa es su voluntad. Que nosotros pasemos por tribulaciones. Dice, de modo que también los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El Señor ha permitido que muchos creyentes murieran por causa de Él. El Señor permite que nosotros los creyentes pasemos por muchas pruebas y muchos problemas. ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso Dios quiere ver a sus hijos sufrir? No. Pero Él lo está haciendo porque nos quiere cambiar, nos quiere transformar, quiere que lleguemos a tocar la realidad. Si nosotros somos creyentes y pensamos que todo va a estar bien, si no buscamos la conformación y la transformación, no va a estar bien. El Señor no tiene su propósito. Dice que la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Esto es maravilloso. La persecución puede causar daño al cuerpo de los creyentes que sufren, pero no a sus almas. Sus almas son guardadas por el Señor, el fiel Creador. Ellos deben cooperar con el Señor, encomendándose a Él en la fe. Es decir, nuestro cuerpo puede padecer muchas cosas, persecución y aún ser muerto por causa del Señor. Pero nuestras almas debemos encomendárselas al Señor. Ese es el plan de Dios. Este es su propósito. Él quiere hacernos y llevarnos a que nosotros verdaderamente en la tierra expresemos a Dios con su imagen y semejanza. En la realidad. No nada más de palabra. Él permite que suframos y padezcamos para que nosotros seamos transformados y conformados a la imagen de Jesucristo, de nuestro Señor. Qué maravilloso es el Señor. Ahora nos damos cuenta que el Señor va a terminar la obra en nosotros y que su propósito de hacer al hombre a la imagen y semejanza, hacerlo a su imagen y semejanza, se tiene que cumplir. Y cuando nosotros lleguemos a lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 1 de la Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El hombre, los seres humanos seremos semejantes a Él. Cuando veamos a Cristo y Cristo nos vea, vamos a decir, somos iguales, Señor. Esta es la meta de Dios y el propósito para con el hombre. Ser igual a Dios.
en vida y naturaleza, mas no en deidad. Nosotros los hijos de Dios jamás tendremos el poder de Dios. Jamás tendremos los poderes que Dios tiene, como hacer el universo y hacer y crear todas las cosas. Eso jamás un ser criado lo tendrá, pero la vida y la naturaleza la tendremos y seremos semejantes a Él en vida y naturaleza. Esta es la meta, hacernos igual a Él. Romanos 8:29. Pero jamás tendremos su deidad. Gracias, Señor, por esta palabra. Transforma mi vida, confórmame a tu imagen y semejanzas, Señor. Permíteme ser cambiado y ser transformado. Amén.